El siguiente podcast es apto para todo público. ¿Cómo fue tu proceso en la parte médica? La verdad es que, Pris, fue muy difícil porque sabes que yo no nací con el padecimiento. Yo me lo deja como consecuencia el COVID. Los síntomas normales, ya sabes, de que sentía tos, no tenía gusto ni olfato. Se me quita el COVID a los 15 días y me empiezo a sentir mal. Pero de pronto era algo muy fuerte. O sea, yo ya no podía comer, yo ya no me podía bañar. O sea, yo duraba días sin bañarme. ¿Pero por debilidad? Sí, tenía mucha debilidad. O sea, ya llega la tercera internada y un doctor me dice en urgencias, ¿sabes qué? Tú estás mal. O sea, no, yo estaba flaquísima, Pris. O sea, ahorita estoy flaca y estaba más de donde no comía yo. Ya me hizo un último estudio el doctor, que era la prueba de la mesa inclinada, y ese es como muy específico para disautonomía, para que te arroje si tienes disautonomía o no. Y fue un estudio muy difícil porque estás acostada y te levantan para ver cómo funciona. Es como una prueba de esfuerzo para ver cómo funciona tu cuerpo. Y ahí salió positivo a disautonomía. Pero ¿sabes qué pasó? Que ya me regresan a mi cuarto de hospital y el doctor me dice, tú nomás vas a sentir que te vas a morir. Y yo, pues qué padre. ¿Esto no te ha ocasionado dificultades en otras situaciones, por ejemplo, temas de pareja? No, fíjate que no. Ha sido súper paciente, un ángel. Ay, sí, mi esposo, la verdad es que pues yo lo amo. Digo, aquí está conmigo, siempre acompañándome. Sí, él nunca se ha quejado, pero tampoco el tema económico es muy difícil. Y nunca se ha quejado. Siempre ha sido, mi amor, tú preocúpate por estar bien. Vamos a normalizar lo que nadie quiere hablar. Salud mental, amor, desamor, crianza, emociones y mucho más. Acompañada de especialistas, responderemos tus dudas y romperemos tabús de aquello que vivimos día a día, porque hablar de todo esto es de lo más normal. En este capítulo hablaremos de un tema muy desconocido por muchos, la disautonomía, que es la falla del sistema nervioso central. Hablaremos cómo saber si tienes o alguien cercano a ti tiene indicios sobre este padecimiento, también sobre el duelo de perder una vida funcional y todas las dudas respecto al tema. Para ello nos acompaña Alondra, quien padece disautonomía desde que se infectó de COVID-19. Bienvenidos a este capítulo de lo más normal. Y hoy vamos a platicar acerca de la disautonomía. Para muchos es un concepto nuevo, es una palabra que no habíamos escuchado con anterioridad y la primera vez que yo la escuché no me dio idea de nada. Entonces me di a la tarea de investigar un poquito lo que significa y de traer una invitada que nos va a narrar su experiencia acerca de cómo es la vida con disautonomía. Y les comparto que la disautonomía es más que una enfermedad. De hecho, dentro de lo que estuve leyendo, se considera más una condición, ya que no es algo permanente, no hay una cura, solamente hay una serie de tratamientos enfocados a disminuir aquella sintomatología que presenta la disautonomía. Afecta principalmente al sistema nervioso autónomo y se encarga principalmente de regular las funciones involuntarias del cuerpo, como son los latidos del corazón, la temperatura del cuerpo, la respiración, los procesos de digestión, la dilatación y la contracción de los vasos sanguíneos, y lo que ocasiona es que puede generar problemas en la presión arterial, en la respiración, en el control de esfínteres. Entonces, a las personas que viven disautonomía tienen que aprender a vivir con esta condición, y creo yo en lo personal que es súper importante que las personas que los rodean también estén atentos a estos síntomas para que sepan cómo reaccionar, porque se presenta de manera repentina, de manera súbita. Eso es lo que yo tengo de información a partir de los casos en los cuales he vivido de un poquito de cerca, pero para narrarnos su experiencia, para abrir su corazón y compartirnos un poquito de lo que es vivir con disautonomía, nos acompaña Alondra. Alondra, gracias por estar aquí. No, hombre, muchísimas gracias a ti. Estoy muy contenta. Ya siento la taquicardia de la emoción de estar contigo. Te agradezco muchísimo la invitación. Bienvenida. Gracias. La verdad es que yo a Alondra la vi en redes sociales narrando un poquito de su vida. Sí. Narrando como el día a día, y le empecé a seguir. Creo que no te dije nada, nada más le empecé a seguir y empecé a ver que pues iba compartiendo información de las actividades rutinarias del día a día, chequeos, revisiones, tratamientos que va viviendo. Y bueno, ya me animé a escribirle, invitarla y que nos compartiera un poquito de la disautonomía. Platícanos, para ti, o sea, desde lo personal, yo sé que no eres médico, desde lo personal, para ti, ¿qué es la disautonomía?
Bueno, pues es una falla en el sistema nervioso autónomo, es decir, todo lo que hacemos sin controlarlo. Es por eso que es difícil, porque de pronto se vuelve difícil mi corazón está latiendo, mi temperatura no está de manera normal, mi digestión no es de manera normal. Todo esto a base de que no funciona el sistema autónomo. O funciona con fallas. Así es. De hecho, tenía algo muy, muy malo de disautonomía que aquí en México me dijeron que no funcionaba nada mi sistema nervioso autónomo, pero solamente es una pequeña falla. Ok, perfecto. ¿Cuántos años tienes? 26, ya voy a cumplir 27. Bueno, vamos a decir 26 todavía, 26, que es lo legal. Sí. ¿Y a qué edad te diagnostican? Tenía 24, estaba a unos meses de cumplir 25. De hecho, era por estas fechas hace 2 años. Ay, ok, estás prácticamente de aniversario. Sí, soy primeriza. ¿Cómo fue que llegas a este diagnóstico? O sea, ¿qué pasaba por tu vida que dices, ok, necesito checarme? ¿Y cómo es este caminar o este andar de, supongo que visitaste varios especialistas, sé que no es un diagnóstico sencillo, se puede confundir con mucha facilidad. ¿Cómo fue tu proceso en la parte médica? La verdad es que, Pris, fue muy, muy difícil porque, sabes que yo no nací con el padecimiento. Yo me lo deja como consecuencia el COVID. Yo en septiembre del 2021 tuve COVID. Entonces estuve bien tranquila en mi casa. Los síntomas normales, ya sabes, de que sentía tos, no tenía gusto ni olfato y ya, de lo más normal. Y de pronto se me quita el COVID a los 15 días y me empiezo a sentir mal y mal. Y el doctor que me veía en ese entonces, que era un médico general, me decía, es normal, son parte de las secuelas. Y yo, bueno, está bien, me quedaba en casa tranquila porque pues tú confías en tu médico, ¿no? Claro. Pero de pronto era algo muy fuerte. O sea, yo ya no podía comer, yo ya no me podía bañar. O sea, yo duraba días sin bañarme. ¿Pero por debilidad? Sí, tenía mucha debilidad. O sea, a mí lo que me pasaba, porque no sabía qué tenía... Sí me hizo estudios ese doctor, pero todo salía perfecto. Entonces, lo que pasaba es que yo cada que me quería parar, me iba a desmayar. O sea, como que me iba de lado. No me sostenía todo el tiempo. Ok. Entonces, también lo que me pasaba mucho es que era que mi quijada se intrincaba. O sea, yo quería comer y no podía. Se me cerraba. Por más que yo abriera la boca, no podía. Entonces, pues estaba muy raro. Y nosotros decidimos ir al hospital porque pues ya era mucho, ¿no? O sea, mi esposo me hacía las comidas como papilla. O sea, yo volví a ser niña de nuevo. De hecho, él me bañaba. O sea, estuvo muy, muy complicado el llegar al diagnóstico. Estuve 3 veces en urgencias. Y la primera vez, pues me dijeron, fíjate que me pusieron oxígeno porque pues como eran secuelas de COVID, de hecho esa vez, algo que nunca he contado es que mi esposo estaba junto a mí y yo en la sala de urgencias, de lo mal que me sentía, yo veía a mi esposo cargándome ya muerta, de lo mal que estaba yo, porque yo ya no veía, o sea, como que soluciona mi problema porque pues ya sabes, COVID es algo nuevo, ¿no? Claro. Entonces es un experimento también lo que hacen los doctores contigo. Y después en la segunda internada, en urgencias, ya estábamos en un hospital, porque primero fuimos a un hospital chiquito y luego fuimos a uno grande. Y el doctor le dice a mi esposo, son secuelas, ella trae pura ansiedad, porque traía todos los síntomas de ansiedad. Me ponía pálida, traía náusea, mareo, taquicardia. Y me dijo mi esposo, oye, ¿sabes qué? Pues me dice esto el doctor, no lo vais a tomar a mal. Y yo, no, lo que pasa es que yo ya había sentido ansiedad. Y esto no es ansiedad, esto ya es más. O sea, yo llegué al punto que te digo que no puedo comer ni bañarme, o sea, es drástico. Sí. Y te digo que yo duraba, o sea, 3 días sin bañarme de lo mal que estaba. Y mi esposo me bañaba, pero había momentos en los que no podía, tenía que ir a trabajar, o sea... Claro. Y pues lo veíamos normal por secuela de COVID, pero sí se volvió complicado. Y ya después que me vuelven a internar, esa vez nos quedamos, la segunda internada nos quedamos porque yo le dije al doctor, oye, ¿sabes qué? Perdón, a mi esposo, no me voy a ir porque yo tengo algo más. Y sí, nos quedamos y estuve unos días y me sacaron que tenía tiroides. Me dijeron es tiroides porque me hicieron muchos estudios, entonces me voy con medicamento a casa, nos fuimos a casa de mis papás porque pues yo no podía estar sola, mi esposo tenía que ir a trabajar. Para que te apoyaran con los cuidados. Así es. Y como te digo, volví a ser niña yo, o sea, chiquita me daban de comer en la boca, me cargaban para ir al baño, me bañaban, o sea, fue una experiencia a la vez difícil, pero también bonita por todo lo que pasé.
Y bueno, salimos del hospital, nos vamos a casa de mis papás. ¿Sabes qué? Me sentía cada vez peor y peor. O y sea, peor. en estas idas y venidas al hospital y a revisiones, ¿veías mejoría con el tratamiento que te daban? No, nada. O sea, nada más te regresaban a tu casa sintiéndote de la misma manera en que habías llegado. Así es. Y me hacían muchos estudios, nada más el de tiroides fue el que salió como que, ay, la hormona Alterado. está un poquito. Ajá. Ok, y me dieron medicamento para eso. Ya llega la tercera internada y un doctor me dice en urgencias, ¿sabes qué? No, tú estás mal. O sea, no, yo estaba flaquísima, Pris. O sea, ahorita estoy flaca y estaba más de donde no comía yo. Vamos a hacerte estudios. Y me hicieron todos, que el electro, resonancia, todo, porque de hecho yo traía, en el oído me daban punzadas muy fuertes, era uno de mis síntomas también. Y entonces ya me dejó internada el doctor y estuve como 4 días. Y pues es que, ¿qué tienes? O sea, estás bien, todo está bien. Y yo llorando. Otra vez me van a decir que es ansiedad. Y pues no. Ya me hizo un último estudio el doctor, que era la prueba de la mesa inclinada. Y ese es como muy específico para disautonomía, para que te arroje si tienes disautonomía o no. Y fue un estudio muy difícil porque estás acostada y te levantan para ver cómo funciona. Es como una prueba de esfuerzo para ver cómo funciona tu cuerpo. Y ahí salió positivo a disautonomía. Pero ¿sabes qué pasó? Que ya me regresan a mi cuarto de hospital y el doctor me dice, tú nomás vas a sentir que te vas a morir. Y yo, pues qué padre, ¿no? Y no investigamos, de hecho, mi esposo se regresó. O sea, pero a ver, me perdí. Sí. ¿Se refería a durante el estudio o así va a ser No, así va a ser en tu vida. Tu vida, o sea, cada que Sí, yo se ya había presente salido. la disautonomía, tú sientes como que te mueres, pero no te mueres. No te asustes. Ya me manché. Sí, o sea, ajá. Haz de cuenta que sí, bien bonito, no vas a sentir que te vas a morir y ya. Y yo, no, pues... De hecho, te digo que se regresó mi esposo. Así como, no entendí. A ver, ¿verdad? ajá, Claro. de que... O sea, porque no sabíamos pronunciar ni siquiera disautonomía. Sí. Y yo era mucho estar en el celular, ¿no? Y me metí y ya nada más como que es una falla en el sistema nervioso. Ok. Ya lo entendí en teoría, ¿verdad? Ahora hay que vivirlo. Ajá. Ya me voy a mi casa, me dan medicamento. Pero ¿sabes qué pasa? Que el medicamento que me dieron para disautonomía, ya para tratar la disautonomía, no me funcionó. A mí me bajaba todavía más la presión. Entonces, ya para eso, te digo, en septiembre tuve el COVID, luego en octubre fue el proceso de buscar el diagnóstico y ya para noviembre yo estaba desesperada también en casa de mis papás, pero porque era no, o sea, yo cada vez en vez de estar mejorando, iba empeorando. Y yo decía, oye, ya habíamos ido al hospital con buenos doctores, ¿qué vamos a hacer? Sí, ya tengo el diagnóstico. Y entonces, ¿sabes qué? Por Instagram empiezo a buscar información de disautonomía y hay una chica que tiene como que un historial de médicos. Y encuentro a mi doctor, que es el cardiólogo, y pues un ángel. De verdad que me lo envió Dios. Ya llegué los primeros de diciembre con él, pero en una desesperación muy, muy fea. Porque de hecho, como te digo, yo ya tenía 24 años, pero él es pediatra, entonces atiende hasta los 20. Y no me podía atender, pero mi esposo hizo todo lo posible para que él me atendiera. Al día siguiente ya estábamos en su consultorio, pero yo ya estaba en silla de ruedas, porque yo ya estaba muy, muy mal. Entonces, pues hablé con el doctor y lo bueno de todo eso es que no fue así como que me está mintiendo o está inventando. No. Para él era todo, sí pasa eso con disautonomía. Claro. Y ¿sabes qué también? Todo cuadraba Sí, desde su... ya todo estaba como que, tomando como que forma ese rompecabezas. Y mi doctor también padece disautonomía, entonces todo era como tranquilidad. Él también es psicólogo, entonces ya era todo paz cada que íbamos a consultar con él. Y yo de esa primer consulta que fui en silla de ruedas salí con mucha esperanza. De verlo a él, que él estaba haciendo su vida normal, yo decía, yo en algún momento voy a estar así, siempre bien positiva. Sí. Pero pues llegaron momentos muy difíciles. O sea, era todos los días estarle hablando, es que me está pasando esto. Aunque era normal en disautonomía, era difícil comprenderlo. Para ti es nuevo todo lo que Sí. estás viviendo. Y de hecho él me dijo, el primer año es lo más difícil del padecimiento. Y así fue, el primer año fue muy difícil. Entonces yo llegué con él en diciembre y en enero, febrero, marzo vi mucha mejoría. Mucha. Claro, ya tenía medicamento, ya estaba con el tratamiento. Y sabes que en abril empezamos a festejar de que me quitó mi medicamento porque había mejorado mucho. De hecho, yo ya no tenía silla de ruedas. Entonces, era una mejoría muy importante para... Claro. Sí, hasta el doctor se sorprendía. Y llega mayo
y vino una crisis muy fuerte para mí, porque estuvimos en 40 grados una semana. Sí, y sí, lo recuerdo. Sí, se juntó con mi regla. Entonces, en disautonomía, el principal factor para detonar una crisis es el calor. Y así fue. O sea, terminó mi regla y yo me empecé a sentir mal y mal y mal. Fui a checarme con el doctor, de hecho hasta me mandó con el ginecólogo. Estaba todo bien, pero sabíamos que estábamos dentro de una crisis de disautonomía. Pero ¿sabes qué, Pris? Esa vez, o sea, fue lo más difícil que yo he vivido con disautonomía. O sea, fueron 15 días que yo me estaba sintiendo que me moría, pero no era porque, ay, lo sientes, no. O sea, hay un síntoma en disautonomía que es sentir que te estás muriendo. De hecho, así lo describimos los que padecemos disautonomía. Estás acostada y sientes que tu cuerpo se está desprendiendo. Entonces yo lo sentía todos los días de ese mayo, ¿no? Y yo sentía que no tenía fin. De hecho, esos 15 días para mí fueron un año. O sea, donde... Una eternidad. Sí. Y el doctor me decía, tranquila, va a pasar, pero sentías que no iba a pasar. O sea, durante el proceso que llevas con esta condición, puedes tener como cierta estabilidad o control de síntomas, pero hay situaciones, en este caso ajenas a la persona, como es la temperatura, que pueden ser un detonante. Y supongo que el tema de la menstruación, que algunas personas, yo soy el caso también, que a mí me genera mucha debilidad, mucho cansancio, mucho sueño, los días que estoy menstruando, sobre todo el primer día. O sea, para mí es como, me desvelé, no comí, hace cuenta, me tumba, pero sigo con mi vida. Aún así digo, pues ni modo, hay que trabajar. Yo no puedo decir, ay, fíjense que estoy en me mis acaba días de bajar, entonces no voy a ir a trabajar. Pues no, definitivamente es algo con lo que aprendes a vivir. Entonces ya dices, bueno, hoy va a ser un día un poquito más complicado para mí y no quiero que los demás lo noten, no quiero proyectarlo y lo puedes controlar. Pero en la disautonomía es algo que es ajeno a ti, es algo que sale de tu control. Y es que sabes que son síntomas incapacitantes, o sea, no puedes hacer nada. O sea, te quedas acostada y esperar a que pase. O sea, no hay de que me voy a ir al hospital. De hecho, es mucha hidratación. Yo tomo 3 litros de agua al día y de hecho, por eso estoy súper flaca, no subo de peso por más que como. Pero sí, o sea, no está en nuestras manos el poder controlar esos síntomas que son tan fuertes, porque yo antes de tener disautonomía, o sea, mi menstruación era normal. O sea, nada fuera, nunca fui tan regular, pero... Sí, pero era un día natural, o sea, no pasa nada. Sigo con mi vida. Sí, y no, esos días, o sea, de hecho, hay algo que nunca he contado, pero lo saben mi esposo y mi familia, pero yo en esa crisis yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Si yo me muero, diles a mis papás que yo ya voy a descansar. O sea... ¿Sabes qué? Sientes que tu cuerpo por dentro como que se está o quemando o consumiendo, o sea, no sé, o sea, es muy rara la sensación que da disautonomía. De hecho, es difícil describir la sensación de disautonomía, pero sí se siente así, como si fueras a morir. Cuando te das cuenta al inicio, antes de llegar con este doctor, que cada vez vas perdiendo más habilidades y la capacidad de hacer tu vida de manera autónoma e independiente, ¿qué sentías en ese momento? Me decías que un gran agradecimiento por el apapacho y apoyo que te daba tu familia, pero tú lo que no abrías con nadie, tus pensamientos, porque los pensamientos juegan un papel bien importante en tu estado emocional. Entonces, ¿qué sentías en ese momento? ¿Sabes qué? Yo creo que como que todavía no me caía el 20, ¿no? De que ya estaba viviendo un padecimiento, pero lo que sí sentía era culpa. Yo tenía culpa de que estuviera viviendo eso, pero conforme fue pasando el tiempo, sabía que no era mi culpa. De hecho, esas son de las cosas que yo digo, te tocan vivir. Sí. O sea, no es algo que tú eliges, es algo que llega a tu vida. Entonces, sí, la culpa fue muy difícil y después llegó el momento de aceptación. Después de ese mayo, yo empecé a aceptar que tenía una condición y de que mi vida había cambiado, porque ¿sabes qué pasaba, Pris? Que toda la gente me veía y me decía, es que tú te ves muy bien. Porque yo siempre me he visto así, pero con una silla de ruedas. Okay. O sea, todo el tiempo. Y con mi maletita de mi kit de supervivencia, porque siempre traigo que si el oxímetro, que si mi suero, que si mis pañales, que si el de la presión. O sea, siempre cargo con todo. Okay. Pero físicamente me veo bien. Entonces era difícil tener que lidiar con todo eso. Sí, porque es como, entonces lo estoy inventando, entonces no estoy mal, entonces a lo mejor realmente me está pasando otra cosa y mi cuerpo sí funciona bien y soy yo. O sea, me imagino que te llenas de dudas y de preguntas. Sí, de hecho una psicóloga me decía, es que no pienses que estás, que tienes, bueno, ella me decía, no pienses que tienes una enfermedad. Yo es que no lo pienso, lo siento. Todos los días estoy sintiendo. De hecho, hay algo que pasa en disautonomía, es que
hay una estabilidad, pero, o sea, eso es lo difícil, que puedes estar estable y de pronto puedes bajar. ¿Por qué? Porque hay cosas que no dependen de ti, como el clima, la presión atmosférica también afecta muchísimo, las hormonas en las mujeres. De hecho, mi doctor está muy estable, gracias a Dios, pero pues Es hombre. es diferente. Y hay hombres que escriben en el canal, pero es que a los hombres también nos pega. Yo, sí, pero a las mujeres, o sea, ¿sabes qué pasa, Pris? Que una semana antes de mi menstruación me siento mal, la semana de mi menstruación me siento mal, y después de la menstruación me siento mal una semana. O sea, es todo el mes. O sea, prácticamente tienes una semana, entre comillas, buena. Libre. O sea, libre de síntomas. Libre y volvemos a empezar. Sí. ¿Y cómo lo estaba viviendo tu entorno? Tu familia, tu esposo principalmente, que me imagino que ustedes dos viven solos. Sí. ¿Todavía viven solos? Sí, ¿O han o sea- tenido estos periodos de intermitencia de nos vamos a casa de mis papás para apoyo y nos regresamos a Nada nuestro más fue en una hogar? ocasión. Ok. Recién me dieron el diagnóstico, nos fuimos como 2 meses y ya nos regresamos. Porque también es sano para la pareja vivir esto solos, ¿no? Juntos. Sí, ajá. En privado, porque es difícil. Se vuelve. De hecho, una de las preguntas que toda la gente decía es: ¿pueden tener relaciones? ¿Pueden tener hijos? O sea, era lo que más le importaba a la gente. Y yo así como que, oye... No se me había ocurrido preguntártelo, pero ahorita nos cuentas. Sí, no, o sea, sí podemos tener hijos. No está contraindicado en disautonomía. Pero sí fue difícil para mi esposo y sobre todo para mis papás también. Mi mamá iba todos los días a cuidarme a la casa, me hacía de comer, mi esposo se iba al trabajo. Entonces sí es difícil el tema de pareja y de papás. Y cuando recibes el diagnóstico, por un lado dices, bueno, tengo el alivio de que ya le puedo poner nombre a todos estos síntomas, pero entonces ya va a ser algo que va a venir conmigo y se va a volver como mi apellido y tengo que aprender a tener una buena relación con la disautonomía y que no me controle, sino aprender a controlarla, identificarla. ¿Cómo es este proceso? O sea, si por un lado dices, me mantenía positiva y ya sentía como, ok, ya sabemos y pues la intención primera era que tuvieras una mejoría en lo que estabas sintiendo, pero a nivel de lo que estabas también pensando y viviendo en ese momento, Ay, pues muy ¿cómo era? difícil, demasiado difícil, o sea, como dices tú, por más que te sientas positiva, o sea, la enfermedad te trata de tumbar, o sea, porque tú puedes decir, sí, voy ahorita a tal compromiso, pero tu cuerpo te dice, no, te quedas aquí, acostada, a ver a qué hora se te pasan los síntomas. Puede tardar a veces unas horas, pero a veces tarda una semana en que se vayan los síntomas, así, de repente se quita de la nada. ¿esto no te ha ocasionado dificultades en otras situaciones, por ejemplo, temas de pareja? No, fíjate que no. Ha sido súper paciente, un ángel. Ay, sí, mi esposo, la verdad es que pues yo lo amo, digo, aquí está conmigo, está. siempre acompañándome, sí, él nunca se ha quejado, pero tampoco el tema económico es muy difícil y nunca se ha quejado, siempre ha sido, mi amor, tú preocúpate por estar bien. Y eso, pues, dices tú, bueno, o sea, es una motivación muy grande para ti. ¿Sales sola? O sea, que digas, voy a hacer esto yo sola, voy a ir al súper, voy a una reunión con amigas. No, él siempre va conmigo a todos lados. Ok. No, yo no, o sea, yo sí manejaba antes de disautonomía, pero ahorita ya no manejo. ¿Trabajabas anteriormente? No, digo, gracias a Dios siempre he estado en casa desde que me casé. Entonces también eso era muy importante porque de pronto se vuelve difícil para los que viven con el padecimiento y tienen que salir a trabajar o tienen hijos. Pero de hecho cuando yo salí de mi estudio de donde me dieron el positivo a disautonomía, me acuerdo que el cardiólogo me preguntó, ¿tienes hijos? Y yo no. Me dijo, qué bueno. Pero pues yo no sabía ni a qué iba. O Sí, sea, y iba a ser el primer año difícil que te habían comentado. Entonces, ¿al día de hoy te animarías a tener un hijo? ¿O dirías, ok, sí voy a ocupar un apoyo más de planta porque me puedo sentir mal y estando sola con el bebé? ¿O no has sí. pensado todavía en eso? No, sí, yo ya quiero. De hecho, una de las cosas que más me dolía de haber tenido primero COVID y luego disautonomía era que en ese año nosotros ya estábamos buscando familia, pero sí hay miedo por parte de la enfermedad de que, pues, muchos síntomas, pero pues yo siempre pongo toda mi fe en Dios. O sea, sé que voy a poder, si he podido salir muchas veces, pues más el tener un hijo, siento que te va a motivar. Es más, yo siento que me va a sanar el tener un hijo. Entonces sí, lo espero cuando Dios lo mande. ¿Hay otros síntomas que también te pueden afectar a estos cuadros o crisis que digas, sí, cuando tengo mucho estrés o cuando estoy triste? O sea, también hay síntomas emocionales que te pueden detonar una crisis de disautonomía. Sí, es una de las cosas difíciles que no entienden las personas que te rodean porque es difícil explicarles y que ellos comprendan. Porque las emociones, ya sean o muy tristes o muy alegres, todas afectan en disautonomía.
Y es de que, ¿por qué no vas al psicólogo? Pero es que no depende de ir al psicólogo. Sí se necesita apoyo, claro, porque afecta mucho lo emocional, pero es algo que no puedes controlar. O sea, es como dicen, o sea, se hace pues como son síntomas que llegan de la nada. O sea, no puedes estar controlando tú qué sientes por Claro. sentir alegría, sentir emoción. Y ya me ha pasado muchas veces. De hecho, hace poco tuve una crisis por tema de estrés, por presión. Entonces, sí, digo, pude salir sin medicamentos, sin ir al doctor, pero sabía que era estrés. ¿Sabes reconocer ya cuando es estrés o cuando es muy fuerte la disautonomía? Ahorita que me comentas de las crisis, ¿con qué frecuencia aparecen? O sea, ¿tú puedes estar como varios meses sin una crisis o dices, no, lo más que he pasado sin una crisis son X cantidad de semanas? Sí se puede estar varios meses sin una crisis. Depende también mucho, como dices tú, de tu estado emocional, porque pues sí afecta. Pero puede que un día de pronto, o sea, yo estoy perfecta ahorita y puede que mañana ya me esté sintiendo mal porque ya cambió el clima. De hecho, ahorita estamos viendo el clima de que ya el domingo viene un cambio drástico, de que va a ser calor, vamos a estar como a 30 grados y luego el lunes ya empieza a bajar mucho la temperatura. Esos cambios de donde cambia la temperatura para mí son muy difíciles. Sí, y el calor extremo también comentabas. Sí. O sea, vivir en Monterrey, que tenemos climas extremos y muy cambiantes, o sea, sí hay ciertos meses del año donde amanecemos una temperatura y para las 4 de la tarde se vino un frente frío y hace un frío increíble. Fatal yo. A Sí. ti te pega muchísimo. Sí. O sea, vivirías mejor con los síntomas en una ciudad como de un clima más estable. Sí, de hecho ya es algo que hemos platicado mi esposo y yo, pero también digo, pues es que aquí La está mi familia, familia. Sí, claro. digo, no es como que nos vemos todos los días, pero también es difícil irte a otro lado, a hacer tu vida. Pero lo importante es que siempre esté tu pareja contigo apoyándote. En este caso, las personas que están casadas. Pero sí lo hemos platicado. Para mí verano es encerrarme. O sea, no puedo hacer nada. Y me he perdido muchos compromisos. Me he perdido el cumpleaños de mi papá, los bautizos de mis sobrinitos. O sea, sí hay cosas que te duelen, pero a la vez comprendes. De hecho, ahorita toda mi familia anda de viaje en la playa. Y créeme que no estoy triste, Pris. O sea, yo estoy tranquila porque primero mi esposo está conmigo y segundo porque sé que es por mi salud. O sea, no hay nada más que tú sentirte bien. ¿Para qué te quieres ir a exponer al calor cuando sabes que te hace daño? Sí, que a lo mejor vas a preocupar al resto de las personas que van en ese viaje. A lo mejor se lo podrían jugar más tú y tu esposo. Dicen, nos vamos a la playa, aunque nos vayamos así como en plan light, sin mucho estrés, sin preocuparnos y a ver cómo nos va. ¿Ya han hecho viajes a partir del diagnóstico? Sí, pero no a la playa. ¿Y cómo les ha ido en esos viajes? Muy bien, gracias a Dios. Hemos hecho viaje en carro y en avión y bien. O sea, no me ha pasado nada. He estado bien. ¿Cómo sientes que ha cambiado tu vida? O sea, ¿qué ajustes tuviste que hacer en torno a tu vida? O sea, ahorita te preguntaba, ¿sales sola? Y me dices, no salgo sola. ¿Crees que llegue ese momento en que vas a salir sola o ya estos ajustes van a ser permanentes? Yo espero que sí, o sea, el poder hacer mi vida, o sea, sin depender al 100% de alguien, que en este caso es mi esposo que me lleva a todos lados, siempre estamos juntos. Pero sí, de hecho es lo que platicamos de que cuando tengamos un hijo yo lo quiero llevar a la escuela, o sea, quiero hacer mi vida lo más normal posible. Y sí se puede, pero pues se lleva mucho tiempo. La clave de disautonomía es tener paciencia, siempre. Porque Para es el un manejo de proceso, los síntomas. sí, es un proceso que lleva tiempo. ¿Y qué ajustes has hecho en tu vida actual antes del diagnóstico o antes del COVID? Porque me dices que el parteaguas en tu caso fue el COVID. Sí. Entonces, antes del COVID, ahora, ¿qué ajustes tuviste que hacer en tu vida? Uy, es que ha cambiado drásticamente, o sea, yo de ser una persona súper activa, yo era de las que me la pasaba limpiando mi casa, o sea, me encanta hacer eso. Y ahorita ya tenemos, o sea, una persona que nos ayuda cada cierto tiempo porque pues sí cambió muchísimo eso y de hecho eso me afecta a mí porque es lo que te digo que yo disfruto hacer eso. Pero sí ha cambiado en muchas cosas porque me canso. La energía es una de las principales cosas que yo ya estoy cansada. O sea, yo me puedo levantar súper motivada, hacer un chorro de cosas y al mediodía ya estoy de que Dios, o sea, ya estoy súper cansada. De hecho, eso es una de las cosas que estamos checando ahorita en mi tratamiento porque la cortisona la tengo en un nivel muy bajo, entonces eso ayuda a que te sientas con energía y sí me ha estado afectando muchísimo. Y tu esposo me decías que va contigo a muchas partes, a muchos lugares, que te apoya. ¿Cómo ha sido para él estos ajustes? ¿Trabaja para una empresa o trabaja de manera independiente? Sí, trabaja para una empresa ¿Y y cómo sí, ha o sido? sea, ajustarnos a tiempos, así de que mi amor, ahorita vengo, voy al trabajo, tranquila, o sea, cualquier cosa, habla a algún vecino. De hecho, hay una vecina que siempre está en contacto conmigo.
pero sí es difícil el que él se va, también está preocupado que si me llega a pasar algo, pero la verdad es que ahorita ya estoy con una estabilidad que gracias a Dios siento yo que ya se puede ir tranquilo al trabajo. Dice que sí. Sí, ya se puede ir tranquilo al trabajo, porque antes sí era de que, no hombre, le hablaba a Pris de que amor, vente ya, me siento súper mal. Y trabaja súper lejos y venirse, o sea, 40 minutos de tráfico y sí está complicado. ¿Y tenía apoyo de parte de la empresa? Sí, su jefe sabe que tengo un padecimiento. Sí, digo, y supongo que si no ha cambiado de trabajo, pues le tocó desde se siente mal, no sabemos qué está pasando, Sí, hasta todo. ya tenemos un diagnóstico. Sí, ha sido difícil también esa parte, pero, o sea, siempre nos han apoyado, gracias a Dios. El tema de los medicamentos me llama mucho la atención porque yo soy de las que me rehúso a tomar algo aunque me sienta mal. Ahorita tomo varias cosas que me pidió mi médico y para mí me cuesta mucho trabajo. Ahorita me tomo 4 pastillas diarias, pero al inicio del tratamiento que me tomaba como 8 o 9, yo no podía. Entonces, en tu caso, ¿qué implica tu tratamiento? Mira, ¿sabes qué pasa? Que el primer año, como te digo, fue muy difícil y ahí sí tomaba medicamentos, pero nada más eran 2. Eran 2 medicamentos que sí eran fuertes, pero el doctor decía tranquila. De hecho, no investigaba además para que no pensar de que me va a hacer daño y todo. Y yo me los tomaba súper tranquila de que si esto me hace bien, esto va a ser. Sí eran medicamentos muy costosos y difícil de conseguir. Pero en enero de este año, ¿sabes qué pasa, Pris? Que yo llego con mi cardiólogo a mi cita de cada 2 meses y me dice, ¿sabes qué? Ya aprendiste a vivir con disautonomía. Entonces te doy de alta. Alta transitoria. ¿Por qué? Porque podemos regresar, pero yo espero en Dios que no. Y ahorita no tengo nada de medicamentos. Ay, sí, estoy viviendo padre. sin medicamentos. Sí, estoy súper feliz por eso. Sí, pero siempre hay síntomas. Todos los días se siente algo, pero ya aprendes a controlarte tú también. ¿Tu principal médico tratante es el cardiólogo? Sí, el cardiólogo. ¿Vas también con neurólogo? No, sí me vio un neurólogo, pero... El tratamiento lo ha hecho principalmente el cardiólogo. Sí, y ya que me da de alta en este año, en enero, pues así he estado con la estabilidad, como te digo, sin medicamentos y me he sentido muy bien, gracias a Dios. Sí hay momentos difíciles, pero que sabes que pueden, o sea, controlarse. Y de hecho el tratamiento que fui a Estados Unidos, decidimos ir mi esposo y yo porque fue es una clínica que son especialistas en disautonomía. Y mi cardiólogo le platiqué, me dijo, sí, mientras todo sea para mejorar la disautonomía, adelante. Entonces fuimos y he mejorado mucho más. ¿En qué consistía ese tratamiento? Es una terapia de rehabilitación, tampoco son medicamentos. Ahorita estoy tomando suplementos, vitaminas, porque es importante ajustar la cortisona, porque yo me canso demasiado. De hecho, allá me ve una doctora y la doctora me dice, ¿sabes qué? O sea, lo que pasa es que ya, o sea, como que se vuelve parte de tu vida, ¿no? El sentir ya ese cansancio, o sea, sí. Ya te acostumbraste. Entonces queremos... Tengo el nivel de energía normal para mí. Sí, o sea, para mí ya es súper normal, pero sí queremos que cada vez sea mejor. A como estabas antes, supongo Sí. que tenías más energía. ¿Cómo llegas con esa clínica? Redes sociales, me imagino. Sí, es que mi canal, o sea, de hecho yo decidí abrir mi canal porque fíjate que disautonomía lo padecemos 70 millones de personas en el mundo, pero como dices tú, es de lo más normal tener disautonomía y que no te den el diagnóstico. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Qué difícil, ¿no? Que vayas al hospital y estás en urgencia y todo y no te den un diagnóstico porque disautonomía no es conocido. Entonces yo decido abrir mi canal de YouTube, más que nada para que la gente sepa de disautonomía. Y llego a la clínica porque una chica me contacta y me dice, Greta, que le mando muchos saludos, es una amiga muy importante para mí. Ella me cuenta su experiencia, pero bien raro, Pris, porque, o sea, yo decía, ella es enviada por Dios, porque me empieza a contar desde que empieza ella y su esposo a checar sobre la clínica, después cuando va y ya cuando termina el tratamiento. Entonces, pues yo puse toda mi fe en ese tratamiento. Mi esposo investigó, en México no hay nadie que trate así la disautonomía de clínicas. Entonces, pues ya fuimos. Sí fue pues algo difícil porque es súper costoso, pero vale la pena invertir. Vale la pena invertir por tu salud. Y siempre estar confiados porque al fin de cuentas a todos nos va a ir diferente. O sea, cada paciente es distinto y si a ella le hizo bien, a lo mejor puede que a mí no y así nos vamos. Pero fue por mi canal, por esa chica que me recomendó el tratamiento.
¿Cómo decides abrir un canal de YouTube y tu cuenta de Instagram para informar de la disautonomía? Sé definitivamente, y lo platicamos al principio, que sí es un tema poco conocido, del que hay poca información, incluso en el área médica. O sea, no es la primera sugerencia diagnóstica, no es la primera hipótesis. Normalmente, pues sí, suelen ser lo que he escuchado yo, pues más diagnósticos de ansiedad antes que irse para una sospecha de disautonomía. Entonces, ¿cómo es que llegas a ese punto de, bueno, voy a compartir mi historia sin saber lo que va a pasar? Porque a mí también me pasa en mis redes sociales que yo esperaba subir información y te encuentras con conocer muchas historias, muchas personas, muchas experiencias de vida que ni siquiera te podías imaginar. Entonces, ¿cómo decides esta parte y con qué sorpresas te has encontrado a la hora de que abres tu... Sí, tus pues redes? primero que nada se lo platicé a mi esposo porque pues siempre estamos Y en el obvio apoyo. sí, ¿verdad? Porque ya lo que conocemos del esposo es que es súper apoyador. Entonces dijo, sí, dale. Ay, sí, yo lo amo a mi esposo. La verdad es que sí, me dijo, sí, o sea, si tú quieres, adelante. Y sí, de hecho, estábamos en casa de mis papás y yo de que empecé con mi celular, de que déjame me grabo para ver cómo me veo, bien segura, para YouTube. Pero yo le decía, pues que me da pena porque pues estábamos en casa de mis papás y estaban mis hermanos y todo. Entonces, ya que regresamos a vivir a nuestra casa, de esos 2 meses, pues ya me aviento a hacer mi primer video. Estaba en silla de ruedas y yo estaba todo el tiempo así moviéndome porque yo no tenía una estabilidad. Y de hecho hasta le dije a mi esposo de que súbete al cuarto porque me da pena que me vea. Sí, pero así fue como empecé, de que pues quería que disautonomía se conociera, alzar la voz por todos los que padecemos disautonomía y que se conozca también porque pues me sorprende tanto que los médicos ni siquiera sepan de la condición. Entonces fue así como decidí abrir mi canal. Pero sí, como dices, ¿qué te ha pasado durante ese tiempo? Sí han sido cosas muy buenas, muchos mensajes de muchos países que dices tú, wow, ya llegué a otros países porque yo siento que soy un testimonio, que Dios me regaló esta oportunidad para poder hablarle a las personas del padecimiento, pero a la vez también se vuelve algo difícil emocionalmente porque de pronto la gente te empieza a atacar, ¿no? De que es que porque a ti sí, porque a ti te dijeron esto, oye, ya subí a mi doctor, ya subí a la clínica, pero dinos si da consultas en línea, dinos cuánto cuesta. Y yo, o sea, ya tienes ahí el contacto, vayan directamente, llamen directamente, tampoco soy asistente, bueno, fuera que me pagaran y todo, pero no, sí, sí se vuelve complicado eso, también sí te afecta, o sea, sí te afecta en tanto porque como tú quieres apoyar a la gente contestándoles de que sí, ve acá, sí, se va a poder, también hay gente que es muy, o sea, de que dime, o sea, y si tú me lo recomiendas y si voy y no me funciona, entonces es porque, o sea... Es tu responsabilidad. Exactamente, o sea, sí es complicado. De hecho, yo no comparto como tal información de disautonomía, sino es mi experiencia. Sí, tu vida con disautonomía. Sí. Oye, y ahorita que nos has contado acerca de medicamentos, tratamientos, hospitalizaciones, me imagino que esto ha sido un desembolso económico bastante importante. En su caso, ¿ustedes cuentan con algún tipo de seguro de gastos médicos mayores? ¿Lo ha cubierto? ¿No? ¿Cómo es este tema del gasto económico? Sí, el gasto económico sí es muy fuerte y más cuando ya estás casado. Pero sí tenemos gastos médicos mayores, pero no lo cubren. Simplemente o sea, cuando te internas, pero las consultas, medicamentos, tratamientos, nada cubre. ¿Y sabes por qué no lo cubre? Por el tema de que no es una condición que se conozca tanto en México. O sea, el tema de que el médico no te pueda dar el diagnóstico certero y todo lo que conlleva. Sí, hace todos los que estudios. Ajá. Todos los estudios tú los tienes que pagar por tu cuenta, el medicamento, el tratamiento. O sea, sí es un tema económico muy importante. Porque lo que yo sé de los seguros, digo, nada más como usuaria de los seguros, es que todos los estudios que te hacen a raíz de una enfermedad diagnosticada, ya que tienes el diagnóstico, te los cubre el seguro, o bien, si aún no llegan al diagnóstico, es por reembolso. Sí, de hecho ese es un tema que traemos ahorita, que está con investigación por el tema de que ya hemos gastado muchísimo dinero con el padecimiento, pero sí, como no se conoce la condición, hay que investigar todo tu caso y meter como los estudios, todo el expediente para ver qué se puede hacer con el tema de gastos médicos mayores. O sea, los internamientos que tú tuviste parcialmente se cubrió. O sea, sí, se cubrió la estancia hospitalaria, más no los estudios. Así es. Ok. ¿Y se puede reclamar aunque ya haya pasado mucho tiempo? O sea, ¿tienen información de eso del seguro? De decir, ok, fue hace 8 años, pero resulta que sí lo cubre y se reclama. Sí, así es. De hecho, aquí está mi esposo, que él es el que está con el tema del seguro, porque como te digo, o sea, sí ha sido muy fuerte.
pero sí está con el tema del seguro de que vamos a investigar qué podemos hacer para ver el reembolso o en ese caso, ¿qué te han dicho, amor? Están en investigación, ya metimos los documentos que ellos piden y ellos ya nada más falta que hablen con doctores, que hagan, pues ellos tienen su propio departamento de investigación para ver si la enfermedad y los tratamientos que haya llevado merecen el reembolso. Es como si la enfermedad no estuviera en el catálogo, por así decirlo. Sí, entonces tienen que hacer una investigación que avale que esto sí lo pueden cubrir, meterlo al catálogo y entonces ya aplicaría un reembolso o la cobertura del padecimiento. La enfermedad, por qué le dio la enfermedad. Si no naciste con ella. Eso es muy importante, que no la hayas tenido desde que naciste. Porque si naciste con ella no la cubre y si por el tema del seguro, sí. Sí, pero pues es algo nuevo, o sea, es algo que me dejó el COVID. De hecho, el tema es ese de que como todo es nuevo con el COVID, no sabes qué onda. O sea, de hecho es el tema de que si eres tú, si es mental, o sea, sí hay que checar eso. Digo, la ventaja es que comentabas que el estudio donde estás horizontal y te van inclinando, ese es el estudio para diagnóstico de disautonomía. Ese ya te lo hicieron, entonces con ese ya podrían justificar tu diagnóstico. Sí, así es. Yo ya tengo un estudio donde hice positivo a disautonomía. Y en Estados Unidos sí se cubre disautonomía porque es conocido, pero aquí en México no. Decías que como 20 años tiene apenas la información de disautonomía. Muy poquito. Por lo tanto, ha sido complicado encontrar médicos que sepan de disautonomía y obviamente en el seguro también el grupo médico tiene que informarse al respecto. ¿En México tienes información de si otros casos sí se los ha cubierto el seguro? No, nada más en Estados Unidos. Allá sí. De hecho, hasta te dan apoyo que cada semana te llega despensa o algo porque ya es una condición allá, o sea, es una enfermedad que sí se conoce. Por aquí nada. ¿Quién sabe qué es disautonomía? Pues nos toca entonces empezar a difundir más así es. Para que empiecen a cambiar los apoyos que se dan en este tipo de diagnósticos. Porque sí es sumamente importante. Sobre todo porque si estás adquiriendo un seguro de manera preventiva o la prestación de la empresa que busca que sus empleados tengan tranquilidad en el área de salud, pues esperas que un padecimiento de este tipo se cubierta por el seguro. Sí, esperemos que sí. Esperemos una respuesta positiva. Sí, muchas gracias. Bueno, también sucede que yo tengo cierta información en mis redes sociales y hay gente que comparte y que llamo yo como ciertos mitos porque no hay información científica que le dé sustento acerca de tal persona te puede curar, métete a la cuenta del doctor bla 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 porque él tiene la cura. ¿Te llegan también ese tipo de mensajes? Sí, o no tienes disautonomía porque no te desmayas. Y yo así como, bueno, no todos entonces, los que tenemos disautonomía nos desmayamos. Creo que nada más es con algunos síntomas, ¿no? Sí, es que hay tipos de disautonomía. Yo tengo una fui diagnosticada con disautonomía severa tipo POTS. ¿Por qué? Porque me da taquicardia siempre. Entonces, y cada que me paro como que me voy a desmayar, pero nunca me he desmayado, gracias a Dios. De hecho, algo que me ha pasado muy bueno ahorita es que no me baño ya sentada. Tengo desde que llegué al tratamiento que no me baño sentada. Yo 1 año y medio me bañaba sentada, Pris. ¿Por qué? Porque es difícil estarte tallando y que te vayas a desmayar por tantos síntomas, sí. Pero sí, o sea, hay gente que... O sea, hay una disautonomía que es más incapacitante que otra, así lo podríamos llamar. O simplemente el conjunto de síntomas son diferentes y ahí es como se clasifica. Sí, ya depende de qué tanto te ataque a ti la disautonomía. Porque sí hay personas que tienen otros tipos de disautonomía, pero llegan a un punto severo, como yo lo tuve. Ok. ¿Todas las personas pasan por un tratamiento similar o hay quien su tratamiento es distinto? Por ejemplo, en el caso de las personas que se desmayan, o sea, es decir, ¿tiene que haber otros especialistas que te estén apoyando en el tratamiento? Es más cuando tienes otras condiciones. Pero el principal es el cardiólogo. ¿Por qué? Porque hay que estar ahí como que viendo el corazón, que esté tranquilo. Porque al fin de cuentas, aunque todos tenemos tipos de disautonomías, el corazón se nos acelera, nos da taquicardia, nos da bradicardia. A mí también me da bradicardia, pero es muy rara la ocasión que nos da. Pero sí hay 2 medicamentos que son los que sí me he dado cuenta que todos los de disautonomía los usamos como que son los mismos. Estoy por ahí en un grupo. Pero sí, el tratamiento es diferente. O sea, hay gente que puede hacer su vida muy normal y hay otra gente que está muy incapacitada, que fue al punto en el que yo llegué. Ok. O sea, tu tratamiento de base es con el cardiólogo y de ahí puedes derivar a otros especialistas que puedan estar en conjunto. Supongo que personas que tienen temas digestivos, el psicólogo, el neurólogo,
etcétera, ¿no? Sí. De hecho, el tema digestivo es muy importante porque de pronto puedes tener disautonomía, pero como nada más te afecta el estómago, pues nunca te van a dar el diagnóstico. Entonces, sí, es muy complicado. O sea, no te da arritmia, no te da Ajá. taquicardia, y entonces, pero traes colitis, inflamación, gastritis, y pues no te das cuenta. Exacto. Por eso ha pasado desapercibido por muchos años y por muchas personas. sí, de hecho, o sea, yo veo en los testimonios y yo soy de las poquitas personas que rápido encontré el diagnóstico, pero hay gente que toda su vida tiene buscando el diagnóstico, de donde no es nada conocido el padecimiento. Wow, qué impresionante. Sí, ha sido una sorpresa. Te digo, a mí me ha tocado escuchar un poquito de cerca algunos testimonios muy breves de diagnósticos recientes, y para mí también fue algo nuevo. Cuando lo escuché la primera vez dije disautonomía. Ya ahorita tiene mucha lógica el que es el que no está funcionando, y autonomía El autónomo. del sistema nervioso autónomo. De hecho, octubre es el mes de la disautonomía y yo cuando estaba viviendo lo más difícil de disautonomía hace 2 años, pues nunca escuché de disautonomía y era el mes de disautonomía. Claro que ahorita que estoy súper metida en el tema de disautonomía, por todos lados escucho disautonomía y hablo de disautonomía. No, y tus redes, supongo. Sí, ajá. Sí, de hecho cuando yo abrí Instagram, o sea, digo, wow, tanta gente viviendo disautonomía y también familiares buscando información de disautonomía. De cómo apoyar. Sí. Pero sí es difícil el disautonomía, o sea, ni siquiera sabía pronunciar lo que es disautonomía. ¿Cómo ves tu vida actualmente? Ya con el diagnóstico, ya viviendo con él, ya con todo lo que has vivido, ¿cómo ves tu vida actualmente y qué piensas del padecimiento? Con una mejoría importante de cómo estaba en silla de ruedas ahorita que puedo caminar sola, que tengo que subir las escaleras, o sea, 5 pisos. 5 pisos. Es que ahorita que llegamos, comentó yo del elevador y dice, ¿cómo? El elevador sí funciona. Subí las escaleras y estamos en el 5º piso, entonces... Y wow, eso... Yo no me atrevo a subirla. Yo sí espero al elevador. Sí, o sea, eso es wow en disautonomía. Dijiste, no hay de otra más que subir, le damos. Sí, de hecho mi esposo venía más cansado que yo y así como que, ¿quién es el de disautonomía? Él o yo. Pero sí, o sea, es con una mejoría importante y sobre todo que he madurado muchísimo en muchos aspectos. Sé que me faltan mucho, pero sí te hace valorar más tu vida. Eso que hacías tan normal como me paro de la cama, voy al baño... ¿Sabes qué pasaba, Pris? Que en una de las crisis de disautonomía que, mi esposo siempre me llevaba al baño, pero en las madrugadas hasta me daba cosita levantarlo, Sí. de que por como tomo 3 litros de agua al día era ir al baño constantemente. Yo ya al lado de mi cama tenía pañales, de donde yo estaba tan mal, de donde no me podía parar a hacer del baño. Entonces sí ha cambiado, o sea, muy drásticamente mi vida y todo es gracias a mi cardióloga que me ayudó a mejorar y que me ayudó a aprender a vivir. Cada que yo iba con él y me desahogaba, como te digo, el psicólogo. Y de hecho era un tema que, oye, ¿sabes qué? Yo también, o sea, ya te vuelves de lo mental, o sea, de que es que sí soy yo, como me decías tú, pero no, o sea, me decía él, sí lo puedes tratar, pero no es o sea, no es la causa que quieres atacar, sino que la disautonomía. Y lo que hago actualmente es, pues, hacer mi vida lo más normal posible sin pensar que tengo ese con el padecimiento. temor de que aparezca De ahorita que me va a algún pasar. síntoma. Es que antes era un miedo, Pris. O sea, yo me salía y me subía al carro y yo, es que sí me pasa algo, pero ya aprendí a que traigo mi kit de supervivencia todo el tiempo. De hecho, en mi canal tengo un video de eso y que está mi esposo conmigo y no me va a pasar nada y que si me pasa algo, él va a saber qué va a hacer. De hecho, es importante que las personas sepan qué hacer cuando te da una crisis de disautonomía. Y lo principal es acostarte y levantar las piernas para que tu sangre circule para la parte del cuerpo. Lo que pasa es que tu sangre está circulando en todo tu cuerpo. Sí. Y la mía no. O sea, la mía ahorita debe estar en mis manos nada más o nada más en los pies. Así es. Porque no es de manera correcta la circulación. Y no es algo que se pueda controlar con medicamentos. No, así es. Sí, así funciona tu cuerpo. Sí. Es una manera distinta de funcionar. Sí. ¿Cuáles son tus metas o tus proyectos aquí más adelante? Pues no tener miedo de hacer mi vida lo más normal posible, tener hijos y viajar más con mi esposo y también pues disfrutar más de la vida, porque de pronto siento que nos quejamos tanto de que, ay, es que estoy cansada, es que el calor, pero siempre hay un día y una nueva oportunidad para seguir disfrutando de la vida, entonces ser feliz. Sea cual sea el pronóstico, porque yo sé que si hoy estoy bien, mañana puedo estar mal, porque no es que te predispongas, sino que así es disautonomía. Entonces, lo principal es ser feliz.
Sí, ahorita me comentabas que aprendes a valorar mucho lo que todos hacemos como de una manera muy natural y muy automática, como, ay, ahorita vengo, voy al baño, y pararte ahí en ese ir al baño, ya me paré y me empecé a sentir mal y ya no puedo ir al baño y ocupo apoyo para ir al baño. Entonces, sí me imagino que es algo sumamente complicado y algo que no puedes ir por la vida explicando. O sea, yo me imagino que vas al supermercado y no le puedes decir a las personas alrededor, una disculpa, fíjense que me estoy sintiendo mal, no se asusten. Sí. Porque me imagino que también has vivido ese tipo de experiencias de que en un lugar público te sientas mal y a lo mejor alguien en el afán de ayudar pues te conviertes en el centro de atención. De hecho, yo iba al súper y me subía al carrito, ¿no? Sí. Y la gente se acercaba a preguntarme de que, ¿por qué estás en el carrito? Y como te ven joven, te ves bien. Sí. Entonces, qué chiflada, ¿por qué te subes? O sea, y yo es que tengo disautonomía, pero es difícil explicar todo. Y yo es como que, y ¿sabes qué pasaba? Que tengo mi canal, si quieren meterse, eso está padre, porque ya no tienes que explicar desde un principio lo que te ha pasado. Y algo que también es desesperante en disautonomía, que yo lo he vivido mucho, es que, ¿sabes? Todos los días luchamos con este padecimiento y de pronto vas a una reunión, te quieres distraer, quieres disfrutar y llega alguien que no te ha visto en 2 años, 3 y de que, oye, es que me dijeron que estabas enferma, ¿qué tienes? Y otra vez. Sí, y yo es como que tengo el canal, pero es que dime, y yo conozco a alguien que te pudo haber curado, como me dices. Sí, claro. Y yo es como que, oye, yo conozco al médico de los milagros. Sí, o sea, no hemos estado 2 años en la casa a ver qué me cae. O sea, hemos hecho todo lo que está en nuestras manos y yo siempre agarrada de la mano de Dios porque yo siento que con Él he salido adelante en todo. ¿Se ha afirmado tu fe? Sí, muchísimo, la verdad. Es que, y siempre digo, sí puedo y Dios me va a ayudar. Y de hecho, el tema de tener hijos, digo, no tengo por qué tener miedo. Dios me va a ayudar, o sea, Él está conmigo y sí voy a poder tener hijos. Y no voy a ser ser la primera que tiene un hijo con disautonomía. Sí, pero sí es un tema que se vuelve como muy de que las personas empiezan, pero sí puedes tener intimidad y no porque tengas síntomas todos los días, no puedes, sí claro. se puede. Sí, aprovechas cualquier momento. Tiempo, momento, como todas las personas. Lo más normal, ¿no? De que ahorita hay tiempo y hay ánimo. Exactamente. Bueno, había leído yo que hay también carga genética hacia la disautonomía. En este caso, ¿te han comentado algo los doctores, los médicos, en el caso de que decidan tener familia, la posibilidad de que se herede a los hijos? Sí, fíjate que de eso nunca he tenido miedo porque yo no nací con disautonomía. Ok. Entonces, esto es más cuando naces con la disautonomía, sí. Pero no, o sea, no, de hecho mi doctor me dice, despreocúpate, hasta puede que te sientas mucho mejor con el padecimiento, entonces eso espero que me pase a mí. Sí, yo también espero, porque la verdad es que los hijos cambian la vida y te desconectan tanto de ti que ya estás procurando su bienestar que muchas veces ya no notas. Y que ya no te preocupas tanto por ti. Exacto. Pero sí, de hecho yo le digo a mi esposo, mi amor, pero cuando tengamos un hijo, o sea, sí me vas a ayudar. O sea, sé que va a estar ahí siempre, pero de que tú vas a tener más energía porque yo, o sea, yo me duermo súper temprano, Pri, o sea, 9:30 de la noche, 10, yo ya estoy dormida. Entonces sí es difícil porque sé que con un hijo va a ser diferente, pero él me dice, no te preocupes. O sea, lo vamos a resolver y estoy segura que sí va a ser. Oye, ¿cómo nos podrías resumir, utilizando la frase del programa que es de lo más normal, la vida con disautonomía? Y dando consejos también a las personas que nos están escuchando. Pues es de lo más normal tener disautonomía. Y que más de lo que nos imaginamos. Sí. Y que no te den el diagnóstico, pero también es normal sentir miedo, culpa y vivir el proceso de aceptación de manera pues muy difícil porque todos los días es un reto. Entonces yo siempre les digo, sí se puede, siempre va a llegar ese día, pero siempre con paciencia porque de pronto se desesperan las personas y yo entiendo, yo estuve en ese punto de desesperación, pero sí se puede. Sí se va a poder. Sí, la verdad te admiro muchísimo. Muchas gracias. Porque tener esa actitud tan positiva y el cómo ves la disautonomía y cómo la vives, ahorita que nos compartías cómo ha sido esta experiencia de 2 años aproximadamente, me pongo a pensar y digo, definitivamente mis pensamientos, hablando a título personal, hubieran sido de no puedo, ya se acabó mi vida, ya nunca va a volver a ser como antes, ya no quiero, ya estoy cansada. O sea, definitivamente a mí me hubiera costado mucho trabajo el encontrar el lado positivo y el ánimo. Probablemente lo hubiera logrado,
pero no sin antes pasar por esta parte como una fase de amargura, le llamaría yo, donde estar viendo todo negro, negativo, difícil, sobre todo porque no hay claridad, o sea, no sabes los pasos que vienen, no sabes si va a llegar el médico que te le va a poner nombre, lidiar con esta parte de realmente tengo un malestar, a pesar de que el equipo médico que te veía en el hospital te decía, no tienes nada, tus exámenes están saliendo bien. Sí. Ay, es un tema de ansiedad y luego, ay, es un tema de tiroides mínimo. Entonces, pues supongo que las personas que te rodeaban y los mismos médicos es, bueno, a lo mejor es una persona un poquito exagerada con su malestar, pero pues está asustada, vamos a darle su medicamento ya que se vaya a su casa. Entonces, definitivamente, viéndolo, si hubiera sido una experiencia de vida para mí hubiera sido un camino mucho más difícil que el como lo has llevado tú, y creo que también es de reconocer la labor que ha hecho en este caso tu esposo de ser apoyo, ser paciente, ser ese hombro que está ahí, que supongo que también cansado, con temor, con miedos, con tristeza, con ansiedad, con preocupación y dudando de la información, porque te lo dice un especialista. O sea, ¿por qué voy a dudar de que es ansiedad? ¿Por qué voy a dudar que es algo mínimo de la tiroides? Y tu familia. Pero ¿sabes qué? Mencionaste algo muy importante, que él siempre creyó en mí. Yo siempre le decía, esto es más. Sí. Y él me decía, está bien, o sea, vamos a quedarnos, y sí, hasta que llegó ese diagnóstico. Pero sí, así fue ese proceso. Sí, me imagino que sí, y la verdad es que mi reconocimiento a ti por cómo has afrontado esto, por cómo has visto la disautonomía y cómo ha cambiado tu vida, pero lo has tomado como algo positivo y que puede ayudar a otros, y también mi reconocimiento para tu esposo y tu familia, que han sido un pilar súper importante y que estoy segura que son los cimientos que te tienen ahorita con esta actitud y con esta visión de lo que es la disautonomía. Gracias por compartirlo, gracias por abrirnos tu corazón y narrarnos un poquito de la experiencia de vida que ha sido la disautonomía para ti. Gracias, Alondra, la verdad es que te admiro muchísimo. Muchísimas gracias. Y no me queda más que decirte que muchas gracias por abrirte con nosotros. Muchas gracias por la invitación, y sí, siempre agradecida con Dios de que abrió mi corazón para yo ser testimonio de su amor y en vida, de que las ganas de vivir siempre pueden más. Gracias. ¿Cómo te podemos localizar? ¿Cuáles son tus redes? Ahorita que nos compartías de tu canal y de tus cuentas de redes sociales, ¿cuáles son? Sí, mi canal es La Vida con Disautonomía, así. Y en Instagram estoy @lavida_con disautonomía. Esas son las dos redes sociales que tengo, y por ahí estoy subiendo historias todos los días. En mi canal es más como el proceso, y en Instagram es el día a día. Ok, excelente. Gracias, Muchísimas Alondra. Gracias. Bueno, yo soy Pris Medina. Los veo en mis redes sociales, me encuentran como Lic Pris Medina, y esto es De lo más normal. El bienestar empieza por ti.